tema que hoy nos corresponde es la región la región lateral del antebrazo y la región posterior del antebrazo. Asimismo, nos corresponde revisar la aniología y la neurología del antebrazo. Vamos a iniciar con la descripción de los grupos musculares lateral y posterior. Ustedes ya conocen el compartimiento anterior, entonces los dos restantes son los que nos quedan, el grupo muscular lateral y el grupo muscular posterior. El grupo lateral está compuesto por cuatro músculos, cada uno en un plano, o sea, son cuatro planos, cada plano con un músculo. Yendo de superficial a profundo, el plano está representado más superficial por el braquiorradial o braquirradial. Luego viene el extensor radial largo del carpo. Estos músculos ya los conocemos, por lo menos en su inserción proximal en el húmero. También tenemos el extensor radial corto. También lo hemos visto ya con la inserción epicondílea lateral. Y lo mismo en supinador. Estos músculos entonces se presentan en esos cuatro planos de esa manera. Y el grupo posterior está compuesto de dos planos, un plano superficial de cuatro músculos y un plano profundo de cuatro músculos. Los del plano superficial ya los conocemos porque son músculos que hemos mencionado como epicondilios laterales. Entonces está el extensor de los dedos, está el extensor del meñique, está el extensor cubital del carpo y el anconio, que ya lo hemos visto como los otros, que son músculos del epicóndilo lateral, con un origen común, excepto el anconio, que recordamos que tiene un origen aparte, en la porción posterior del mismo epicóndilo lateral. Y el plano profundo, que está representado por los músculos abductores y extensores del pulgar y del índice. Se presentan en el orden de abductor largo. Este orden será de proximal distal. Las inserciones más proximales seguirán tras el abductor largo, luego el extensor corto del pulgar, luego el extensor largo del pulgar y finalmente el más distal es el extensor propio del índice. Estos son entonces los músculos que enseguida describiremos. Iniciamos con el grupo lateral. Este grupo decíamos que está representado por cuatro músculos dispuestos en cuatro planos. El braquiorradial, ya conocido por nosotros, es un músculo que se origina en el brazo, en el borde lateral del húmero. Recordemos cuando describimos húmero, decíamos que el borde lateral prestaba la inserción al músculo braquiorradial y habíamos dicho también que el nervio radial aportaba una rama para el músculo braquiorradial, entonces es inervado por el nervio radial y sus miotomas corresponden a los segmentos cervicales quinto y sexto. El siguiente músculo, que también es humeral, se inserta proximalmente en el húmero, por debajo de la inserción del braquiorradial, o sea, también en el mismo borde lateral de la diáfisis del húmero se inserta el extensor radial largo del carpo. También este músculo lo habíamos visto inervado por el radial. En este caso, los miotomas de este músculo son C6 y C7. El braquiorradial había omitido el dato, se inserta distalmente en la apófisis de estiroides del radio. Entonces este músculo braquiorradial se origina en el húmero, en el borde lateral, y su inserción distal, su inserción terminal es en la apófisis estiloides del radio. Entonces a este músculo que antiguamente se llamaba supinador largo, en realidad tiene muy poca acción supinadora y es en esencia un flexor del codo. Fleja el codo en posición neutra, o sea, ni en pronación ni en supinación, al contrario del músculo bíceps braquial, que hace una flexión del codo en supinación, porque el bíceps, recordemos que es supinador también. Este músculo del braquiorradial, antiguamente supinador largo,
Es muy poco supinador, pero es principalmente flexor del codo. Recordemos que también este braquiorradial es el que se utiliza para el reflejo al resultado strip radial, que lo veo para Bots descrito ya antes. Entonces, la respuesta es una flexión del codo por acción de este músculo. En el plano más profundo se encuentra el extensor radial largo. Este músculo extensor radial largo se inserta originalmente, o sea, su inserción de origen es en el borde lateral del húmero y productivamente se toma un tendón que termina en el segundo metacarpiano, en la cara dorsal del base del segundo hueso metacarpiano. Y su acción, pues, es como su nombre lo indica, extensión del carpo, pero le imprime además una abducción, o sea, es un extensor principalmente, pero secundariamente le imprime también una abducción, o también desviación radial, o sea, la abducción de la muñeca, también se llama desviación radial del carpo. Em, Luego viene, en el plano inmediatamente más profundo, el extensor radial corto. Este músculo ya es epicóndilo lateral, o sea, su inserción de origen está ubicada en el epicóndilo lateral, en el tendón común de los epicóndilos laterales, y la inserción distal la hace en la base del tercer metacarpiano. Junto con el extensor radial largo, es un extensor del carpo, y al mismo tiempo abductor o separador radial del carpo. Ambos músculos, extensor radial largo y corto, tienen una acción también sobre el codo, pero es una acción no muy fuerte, em, de extensión y algo de supinación. Son principalmente entonces músculos extensores del carpo. Y finalmente, en el plano más profundo está el músculo supinador, antiguamente llamado supinador corto. Este músculo tiene un origen en el epicóndilo lateral, pero también tiene una cabeza adicional de origen. Es cubital, o sea, se inserta en su origen en dos puntos. Uno es humeral, en el epicóndilo lateral, y otro es cubital. La inserción cubital del supinador es en una superficie rugosa que no tiene nombre, que tiene forma triangular y que se ubica por debajo de la escotadura radial del cúbito. Entonces, en ese punto se origina la cabeza cubital del supinador. Son esos dos orígenes. Y luego bordea por detrás y lateralmente el cuello del rayo para insertarse en el radio, en esa región, en el cuello del radio, de manera que es un músculo netamente supinador. Interesante de este músculo que esas inserciones descritas antes, sea tanto la inserción de origen humeral como la inserción de origen cubital y la inserción terminal en el radio, están compuestas por dos fascículos, o sea, el músculo supinador tiene dos fascículos, uno superficial y otro profundo, que más o menos se renegan, o sea, son las mismas inserciones aproximadamente, y esos dos fascículos, el superficial y el profundo, que forman el músculo supinador, están separados entre sí por un intersticio celuloso, en donde se introduce o por donde pasa la rama profunda del nervio radial. Entonces, estos músculos, el extensor radial corto y el supinador, reciben inervación de esa rama profunda del radial. Entonces, recapitulando un poco sobre la inervación del brachiorradial y el extensor radial corto, que son los dos planos superficiales, reciben inervación del radial antes de la bifurcación. Entonces, el radial bifurca en dos ramas terminales, una profunda y otra superficial, y la rama profunda es la que le da inervación al extensor radial corto y al músculo supinador. Entonces, el brachiorradial y el extensor radial largo los inerva el radial, el tronco, y el extensor radial corto y el supinador los inerva la rama profunda del radial antes de introducirse entre los fascículos del músculo supinador. Esto lo vamos a ver ilustrado más adelante. Esta entonces es la descripción del plano superficial. Los miotomas de brachiorradial C5, C6, como flexores del codo,
del extensor radial largo C6, C7, del extensor radial corto C7, C8 y el supinador C6 y C7. Estos miotomas 7 y 8, C7 y C8, son prácticamente comunes para los de el grupo posterior, como vamos a ver. Estos difieren un poco, los del grupo lateral, pero el grupo posterior es mucho más fácil porque prácticamente son 7 y C8 todos. Aquí vemos en esta diapositiva el braquirradial, que es el plano más superficial. Insertó arriba, originalmente en el húmero, y distalmente en el apófisis estiloides del radio, tenemos el extensor radial largo, que es inmediatamente profundo. Se inserta en el borde lateral del húmero para finalmente terminar en el segundo metacarpiano. Hay que recordar un dato interesante, que es que en este plano, o en el intersticio que hay entre el braquiorradial y el extensor radial largo, hay un intersticio por donde va el ramo superficial del radial. Entonces el nervio radial, cuando se bifurca finalmente, o sea, su bifurcación terminal, da dos ramas, una superficial que se mete profunda al braquiorradial, o sea, entre el braquiorradial y el extensor radial largo, y da una rama profunda que se mete por el supinator. Pero bueno, entonces aquí vemos el braquiorradial, luego vemos el extensor radial largo, más profundamente el extensor radial corto, que ya es epicondilio, y termina en el tercer metacarpiano, en la base, y finalmente el músculo supinador. Entonces braquiorradial, extensor radial largo, extensor radial corto y supinador finalmente. Estos son los músculos del grupo lateral. Aquí hay una diapositiva que nos muestra mejor las inserciones del supinador. Aquí tenemos el epicóndilo lateral y la inserción humeral, la inserción cubital, y si alcanzan a ver los dos fascículos, el fascículo profundo y el fascículo superficial, y el intersticio por donde se introduce la rama profunda del radial, en el punto en que se mete por el músculo supinador, generalmente en ese punto es donde da la rama motora para el músculo supinador. Luego sale, eh, ya cuando sale, los autores americanos le dan el nombre de interóseo posterior. Entonces el interóseo posterior, según la nomenclatura americana, es el mismo ramo profundo del radial, solamente que toma ese nombre cuando emerge de los fascículos del supinator para darle inervación a los músculos del grupo posterior. Esta es la misma situación, el músculo supinador y la rama profunda radial, que es motora. Este es un diagrama de lo mismo. Tenemos el rayo, el cúbito, y la inserción cubital del supinador con sus dos fascículos, el fascículo profundo y el fascículo superficial, que terminan en el cuello del radio, y entre los dos el ramo profundo del radial, que inerva este músculo y dándole inervación también al extensor radial corto. Este ramo, recordemos, el ramo profundo del radial es motor únicamente para estos músculos y los músculos del plano del compartimiento posterior del antebrazo. Bien, seguidamente vemos el grupo posterior. Está dispuesto en dos planos, un plano superficial y un plano profundo. El plano superficial tiene cuatro músculos, que son el extensor común de los dedos o extensor de los dedos. Este músculo, el extensor común de los dedos, tiene un origen epicondilio lateral, o sea, se origina en el tendón conjunto o común de los epicondilios laterales. em, Desciende por el antebrazo para finalmente dividirse en cuatro fascículos, que están destinados a cuatro tendones que van a terminar en los cuatro últimos dedos de la mano. Termina insertándose en las falanges, en las tres falanges de esos dedos, de los dedos segundo, tercero, cuarto y quinto. La inervación es del nervio anteroso posterior, por ramo del radial,
Y ya habíamos dicho que sus miotomas son C7 y C8, como los de todo este grupo. Luego viene el extensor propio del meñique, que es un músculo muy poco diferenciado. Prácticamente es un fascículo adicional del extensor común, entonces también tiene un origen de epicondilo lateral. La diferencia es que su único tendón termina adicionándose al tendón del extensor común de los dedos para el dedo meñique, de manera que en meñique recibe dos tendones, uno del común y otro del extensor propio. Siempre estos extensores propios los podemos diferenciar en su trayecto porque van siempre mediales. Eso lo vamos a ver luego en otra diapositiva. Y la inervación es la misma, o sea, el troceo posterior y sus miotomas los mismos. Luego viene el extensor cubital del carpo. Este músculo tiene también un origen humeral en el epicóndilo lateral, en el tendón conjunto de los epicóndilos laterales, pero tiene también una cabeza cubital. O sea, tiene dos cabezas de inicio de origen. Una es humeral en el epicóndilo lateral y la otra es en el cúbito. eh, Se extiende sobre el borde posterior del cúbito de la diáfisis y termina en el quinto metacarpiano. De manera que imprime al metacarpo una extensión, pero también una desviación cubital. En este caso es una aducción. Lo diferencia de extensores radiales. Recordemos que los extensores radiales del carpo son extensores del carpo, pero le dan una abducción. Este extensor cubital le da es una aducción, o sea, es un desviador o esto se dice desviación cubital del carpo. Es inervado por el interóseo posterior o ramo profundo del radial y los mismos miotomas. El anconio es un músculo que se origina en el epicóndilo lateral en arte del tendón común en la cara posterior del epicóndilo lateral y termina en la en el en el olecranon, o sea, en el cúbito, en una superficie triangular en la cara lateral del olecranon. Y su función es extender el codo, o sea, esta misma función del tríceps braquial, y la inervación viene a excepción de este grupo. La inervación le viene de arriba, la inervación le viene del mismo nervio que da la inervación a la cabeza mediante el tríceps. Entonces, lo inerva en radial, el mismo nervio de la cabeza mediante el tríceps, y sus miotomas son similares a los otros, pero tiene C6 también. Entonces, esa es la única diferencia del anconio. Recibe la inervación directamente en radial, no del interóseo posterior, sino de la misma rama patelar para la cabeza media del tríceps braquial. Y lo mismo que este bíceps es un extensor del codo. Luego viene el grupo profundo. Estos músculos están destinados al pulgar y al índice. El primero, por estar más proximal, es el abductor largo del pulgar. Este tiene una inserción que va del púbito al radio y también la membrana interósea. De hecho, le forma a la membrana interósea unos fascículos que la engruesan eh, y termina en el primer betacarpiano por un tendón que pasa por una corredera que existe sobre o en la cara lateral de la apófisis estiloide de radio, con una sinovial que comparte con el músculo que vamos a describir en adelante, o sea, que sí, la abductor ergo del pulgar, así en el pulgar lo que se conoce como abducción radial, o sea, separa el primer metacarpiano de los otros en el plano frontal. Esto se llama abducción radial, o sea, es una verdadera abducción. Separa el pulgar, separa el primer metacarpiano del segundo. Es una abducción verdadera. Al umbrario, eso es para diferenciarla de la abducción del abducto corto de tu músculo que no vemos hoy, porque es un músculo de la mano.
El abductor corto hace una separación, pero así, grande. Es una separación que llaman separación palmar. En cambio, el abductor largo es un separador radial, o sea, un verdadero abductor. Lo inerva el interocio posterior, o sea, rama profunda del radial, y miotomas son los mismos C7 y C8. Abductor largo. El siguiente músculo es el extensor coto del pulgar. Este músculo tiene una inserción inmediatamente aristal al abductor largo, o sea, en la cara posterior del radio, ocasionalmente del cúbito, y también en la membrana interósea. El tendón del extensor corto llega hasta la primera falange del pulgar y, por lo tanto, es un extensor de la metacarpofalángica del pulgar. Eso se llama extensor corto, extiende la metacarpofalángica. La inervación también es del ramo profundo del radial o interrupción posterior, y los miotomas son los mismos, C7 y C8. Más distalmente, en la cara posterior del cúbito tenemos la inserción del extensor largo del pulgar. Lo mismo se extiende esa inserción a la membrana interósea vecina. El extensor largo del pulgar termina en un tendón que va a la falange distal del pulgar, por eso se llama extensor largo, y es inervado por el ramo profundo del radial o interodio posterior y comparte los miotomas con los anteriores. El corto y el abductor largo comparten una sinovial, una corredera que va por la cara lateral de la apófisis estiloide del radio. Esto es un detalle interesante porque esa bursa que está en esa corredera con mucha frecuencia sufre inflamación, una bursitis y tendinitis muy dolorosa. Se con el nombre de tendinovitis de Dektertaban. Es muy común y probablemente ustedes la encontrarán en su consulta alguna vez si se dedican a hacer eh, medicina asistencial. También es interesante mencionar el hecho de que estos tendones, donde el abductor largo, extensor corto, extensor largo del pulgar, forman o relieves, forman relieves en el carpo que delimitan un área que se llama la tabaquera anatómica, como vamos a ver más adelante. Y finalmente, que el último músculo más distal es el extensor propio del índice. Este músculo tiene un origen en la cara posterior del cúbito, es el más distal, y en la membrana interósea vecina. Termina como el extensor propio del meñique, adicionando hasta la parte extensor del dedo índice, junto con el tendón del común, em, inervado también por el interóseo postestérico o ramo profundo del radial, y sus miotomas son C7 y C8. Estos salen donde los músculos del compartimiento posterior delante de sus planos superficial y fondo. Aquí vemos una imagen en donde vemos el extensor común, el extensor de meñique, el extensor cubitral y el músculo ancóneo. Aquí tenemos el grupo lateral representado por el brachiorradial. En esta diapositiva vemos las inserciones de los músculos, bueno, de algunos que llamamos de que es el grupo lateral de Nempos, en el extensor radial largo del carpo, que va hasta el segundo metacarpiano, el extensor radial corto hasta el tercero. Em, También vemos el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique. Aquí vemos esta situación tanto en el meñique como en el puro índice, y es que hay tendones de uno del común y otro del propio. Siempre el extensor propio va medial, o sea, aquí tenemos el extensor del común, perdón, el extensor del común y el extensor del propio, pues puro extensor índice, y lo mismo tenemos el extensor del propio, el extensor del común y el extensor del propio. Si el del propio va medial, o sea, va cubital al del común, eh, tenemos el extensor corto del pulgar y tenemos el extensor largo del pulgar,
Esta es la corredera que comprenden el extensor corto y el abductor largo que saca hasta este punto, hasta la base del primer metacarpiano. Y aquí es donde se ubica la bursa que se inflama en la tenosigmoides de Gerván. Estos elementos, o sea, este tendón del extensor corto y el tendón del extensor largo, delimitan esta superficie triangular que se conoce por el nombre de tabaquera anatómica, cuyo piso contiene los músculos de los extensores radiales largo y corto, así como a la arteria radial. En este punto también pasa la arteria radial. Esto es lo que podemos observar acá. También vemos acá el tendón del extensor cubital del carpo, extensores radiales largo corto y extensor cubital del carpo también. Estas son las inserciones. Las inserciones del extensor común de los dedos forman un aparato complejo que este llama el aparato extensor. Eh, Tal vez no venga al cuento hacer una descripción detallada, simplemente tengamos en cuenta qué función que tiene el músculo extensor. Aquí tenemos el tendón del extensor, como llega a la primera, a la segunda y a la tercera falange. Se divide en varias lengüetas. Aquí lo que importa es reconocer el hecho de que este tendón extensor recibe expansiones de los músculos intrínsecos. Aquí aparece, por ejemplo, el músculo interóseo, tenemos un músculo umbilical. Estos músculos que son intrínsecos, que ustedes los ven luego cuando vean mano, o sea, los músculos interumbricales, terminan dando expansiones al tendón del extensor, de manera que la función del extensor se ve afectada por la acción de los músculos intrínsecos. Para efectos prácticos, habrá que decir que el músculo extensor de los dedos extiende efectivamente los dedos, pero la acción principal del extensor de los dedos es para la articulación metacarpofalángica. De manera que cuando esta articulación metacarpofalángica se encuentra completamente extendida, es imposible que el extensor haga extensión de las falanges. De manera que cuando hay extensión de la metacarpofalángica, la extensión de las falanges es función de estos músculos intrínsecos. O sea, los músculos interóseos y umbilical son los que extienden las interfalángicas, no el extensor. Un de los dedos es capaz de extenderlas cuando la metacarpofalángica está en flexión. Entonces, ese detalle es importante en clínica porque cuando hay parálisis del extensor, como por ejemplo en una lesión del radial, estos músculos que no dependen del radial pueden hacer extensión de las interfalángicas y puede ser mal interpretado como una recuperación del músculo cuando resulta que lo que está ocurriendo es que están funcionando músculos de otro nervio, o sea, los interóseos y lumbricales que son del mediano y el juntal. Eso es digamos, podemos inferir de esta compleja inserción distal de la parte extensor, involucrar al extensor de los dedos como a los músculos intrínsecos, lumbricales 10 e interóseos 11. Sí. Uf. Estas son imágenes de las inserciones del grupo posterior, los epigondilios laterales. Este es simplemente un repaso de la inserción distal del anconio. Aquí tenemos en el borde posterior la inserción del extensor cubital del carpo. Em, Aquí tenemos el abductor largo, el extensor corto del pulgar, el extensor, luego el extensor largo del pulgar y finalmente el extensor del índice. Estas son las inserciones, simplemente para repasar em, en la parte ósea. Y aquí tenemos otra vez el músculo abductor largo del pulgar, el extensor corto, fíjate cómo ambos se unen en la muñeca para pasar por una corredera, la que se inflama y produce la tenosynovitis de Kervan. Viene el extensor largo del pulgar, que es el que forma el tendón que limita la queratópica, y finalmente el extensor propio del índice. Estos son los músculos profundos del compartimiento posterior del antebrazo. Esto ya lo hemos visto. ¿Quiénes?
El siguiente punto, después de la miología, o sea, la descripción de los músculos, es la angiología del antebrazo. Aquí vamos a ver y ya está la bifurcación de corte y se ve el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo. El músculo extensor corto del pulgar junto con el abductor largo que termina en base del primer metacarpiano pasan por la cara lateral de la apófisis estiloides y en este punto también hay una bursa, o sea, para que corten estos tendones tiene que haber una bursa sinovial, se inflama y produce la tenosinovitis de Dickerman. ¿Está claro el punto? Sí, sí, señor, ya muchos seguimos entonces de la bifurcación de la arteria humeral se da la fosa, perdón, en el surco cubital medial. Recordemos que en la fosa cubital había dos surcos, un surco bicipital medial y un surco bicipital lateral. Entonces, en el surco bicipital medial tiene lugar la bifurcación de la arteria humeral en sus dos terminales. Las dos ramas terminales de la arteria humeral son la radial y la cubital, de las cuales la cubital suele ser la más, la más grande. A veces no es así, pero generalmente la más grande es la cubital. La arteria radial, entonces, nace en el codo por bifurcación de la arteria humeral, transcurre más o menos en línea recta, cubierta por el músculo braquiorradial, llega hasta la muñeca y se ubica en un canal que está delimitado por el tendón del braquiorradial lateralmente y medialmente por el músculo o por el tendón del músculo flexor, flexor del carpo, flexor radial del carpo. Entonces, estos dos músculos del flexor radial del carpo y el braquiorradial imitan en la cara de la muñeca un surco o por donde pasa la arteria radial. Luego un punto espada del Pauli y es donde generalmente se toma el pulso de la arteria radial. Luego de eso, la arteria radial se hace bilateral, pasa por la tabaquera anatómica para luego perforar el primer espacio interóseo, o sea, perfora el músculo primer interóseo dorsal, luego perfora o pasa por entre fascículos del músculo aductor para encontrarse luego con la rama profunda de la cubital y formar el arco palmar profundo. Esta es la historia de la arteria radial. La arteria radial termina, no por bifurcación, sino por anastomosis, con la rama profunda de la cubital, otros la llaman la palmar profunda, para no formar lo que se llama el arco profundo de los dos. En ese trayecto, la arteria radial da algunas ramas colaterales, entonces la arteria braquial no tiene ramas terminales porque termina por anastomosis, con un palmar profundo de la cubital forma el arco palmar profundo. Las ramas colaterales más importantes, porque al fin y al cabo muchas son las ramas colaterales de ellas no tienen nombre propio, se llaman arterias inopinadas porque están destinadas a los músculos y no tienen un nombre específico ni son constantes, pero las que sí tienen nombre propio son en primer lugar la arteria radial. Esta arteria ya no es familiar porque lo habíamos mencionado, como una arteria que se debuntía, como todo lo que es recurrente se devuelve, entonces ya se devuelve hacia el codo para terminar anastomosándose con la arteria colateral lateral, rama de la humeral profunda, entonces entra a formar parte del círculo arterial del codo. Es recurrente de traer. Ah, no. Ah, no. ¿Está? Si deberías buena pregunta. Si debemos tu biblioteca. Y era necesario como una mierda. ¿Hay alguna pregunta o ves que tienes el micrófono? Bueno, que esté bien, pues. Más adelante, ya en el carpo,
La arteria radial está aprendí muchísimo. Ahorita de Felipe, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Felipe Narváez, hay alguna pregunta. Pues, no, Felipe, alguien, ya, profe. ¿No hay preguntas? No, señor. Bueno, ok, entonces seguimos. Sí, qué pena. Permíteme me perdí con la recurrente radial. Decías que en el codo cerca de la fosa del codo, allí va a haber anastomosis con las arterias colaterales, no pies de la que surgen de la braquial profunda. Sí, señor. Recordamos, la arteria braquial profunda se divide en dos ramas terminales que se llaman colateral lateral y colateral media. La colateral lateral se mete por el surco bicipital lateral y se anastomosa en ese punto con la recurrente radial para ayudar o para contribuir al círculo arterial del codo. Esto ya lo habíamos mencionado con ocasión de la arteria humeral profunda que la vimos en brazo. Luego, más adelante, la arteria radial da una rama anastomótica que se llama la palmar del carpo. Esta no es otra cosa que una arteria que se une con la cubital y forman entonces una anastomosis en la región palmar del antebrazo y se llama así palmar del carpo. Eh, la arteria palmar superficial es una rama inconstante, pero es importante a pesar de que es inconstante, porque esta es la que va a terminar formando el arco palmar superficial. Entonces de aquí se desprende el hecho de que el arco palmar superficial no es constante. O sea, hay muchas personas que no tienen arco palmar superficial, sencillamente porque no tienen esta arteria, la arteria palmar superficial. Esta entonces, a pesar de ser inconstante, es importante porque ayuda a formar el arco palmar superficial junto con la rama superficial de la cubital. Esta arteria entonces sale de la radial y lo que hace es algunas veces meterse profundamente al abductor corto del pulgar, a veces lo atraviesa o a veces va superficial a ese músculo, o sea, tiene un trayecto variable, para finalmente encontrarse con la rama superficial de la cubital y formar el arco palmar superficial. Entonces, el arco palmar superficial debe su existencia a que esta palmar superficial exista o no. La siguiente rama es una rama muy poco importante que se llama la arteria principal del pulgar, dorsal, porque hay que diferenciarla de la arteria principal del pulgar, que es rama del arco profundo, que es así es verdaderamente importante. Esta está reducida a una arteria más bien delgada, cuya función es, como su nombre me indica, darle irrigación al pulgar en la región dorsal. Estas arterias dorsales, que son digitales, son delgadas y ellas tienen un territorio realmente limitado. Generalmente no van más allá de la primera falange, y esto es cierto para todos los dedos. Y esta pues es la equivalente a las digitales dorsales de los otros dedos. Importante, muy grande. La siguiente arteria, la dorsal del carpo, similar a la palmar del carpo, es una arteria anastomótica, o sea, también hace arco, con una rama similar que viene de la cubital. La importancia de esta es que es la que va a dar origen, o sea, el arco que forma, va a dar origen a las arterias metacartianas dorsales, o sea, las que están dirigidas a la mano y a los dedos por la cara dorsal. Entonces, esa es la importancia que tiene esta arteria dorsal del carpo. Y finalmente, da la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio, que es la que, junto con las otras arterias dorsales que salen de esta dorsal del carpo, va a irrigar el torso de los dedos. Recordemos que estas arterias dorsales de los espacios interóseos son arterias que no son muy importantes, solamente alcanzan si acaso a la primera falange de los dedos. Las otras falanges son irrigadas más bien por las arterias digitales palmares, que esas son más gruesas, más importantes. Y finalmente lo que hace la arteria radial es
anastomosarse con la arteria palmar profunda para formar el arco profundo. Después de dar esta arteria metacartena dorsal, la arteria anterior se mete por el primer espacio, interocio, y se vuelve profunda para pasar a ser anterior, o sea, hacia el palmar. Esa es la historia de la arteria radial. Aquí vemos el músculo braquirradial que cubre a la arteria radial, y aquí vemos cómo finalmente se coloca en el canal de que entre el braquirradial y el el flexor radial del carpo, donde es palpable. Luego se mete a la tabaquera anatómica, y luego da la vuelta, perfora el primer espacio y forma el arco palmar profundo. Y aquí vemos la arteria cubital. Perdón, este arco en superficial. Profundo no se ve en esta diapositiva. Sí la ven, ¿no? La arteria cubital. ¿Están viendo la diapositiva? Extraña, sí, por eso. La arteria humeral bifurcándose. La arteria radial, la arteria cubital. Esta arteria que se ve aquí es la arteria recurrente radial que se mete por el surco occipital lateral y va a ser parte del círculo arterial del codo. Esta es la arteria cubital. Luego vamos a mostrar más esquemáticamente las ramas, pero aquí alcanzamos a ver la recurrente cubital, que tiene una rama anterior y una rama posterior, y que hace parte también del círculo arterial del codo. Vemos la arteria interósea común o tronco de las interóseas que llaman, que es el que va a dar las arterias interóseas, la anterior y la posterior. Y bueno, las ramas musculares denominadas, la arteria cubital, vemos cómo anda escoltada por el nervio cubital, y se mete profundamente al músculo flexor cubital del carpo. Esta es entonces una relación importante porque el músculo flexor cubital del carpo protege al paquete vascular cubital, o sea, protege a la arteria y al nervio cubital, que se meten profundos a ese músculo, al flexor cubital del carpo. En el caso del braquirradial, él protege también dos elementos, que son la arteria radial y la rama superficial del nervio radial, que también pasa por ahí, acompañando a la arteria. Bien, eso es lo que muestra esta imagen. La arteria cubital finalmente llega al codo. Aquí no es fácilmente palpable porque está protegida por el tendón del flexor cubital. Sin embargo, uno puede palpar eventualmente esa arteria si uno hace de lado o si rechaza al tendón del flexor cubital. Entonces podría eventualmente palpar a la arteria cubital en ese punto. En la muñeca también, pero es mucho más fácil de palpar la radial. Luego la arteria cubital se divide en dos ramas terminales, una rama profunda, que es la que aparece acá, acá aparece la superficial, que se anastomosa con la arteria palmar superficial, que esta es inconstante. Si esta no existe, entonces el arco queda reducido simplemente a la rama superficial de la arteria cubital. Y aquí tenemos la rama profunda, también la llama palmar profunda, que es la que va a formar el arco palmar profundo. Esto es lo que vemos acá entonces en las arterias del antebrazo. La arteria cubital, entonces también tiene sus ramas colaterales. Ya vimos la recurrente cubital. Esta arteria termina dando dos ramas terminales, o sea, una recurrente anterior y una posterior. Recordemos, la recurrente anterior se anastomosará con la colateral cubital inferior. Y la recurrente posterior, la recurrente cubital posterior, se anastomosa con la colateral cubital superior. Claro que forman de todas maneras un círculo entre ambas porque hay, al fin y al cabo, ramas que unen las colaterales cubitales, pero bueno, eso ya es algo más detallado. Eh, la arteria interósea común es la otra rama que da la arteria cubital. Esta arteria termina bifurcándose en dos, o sea, la interósea anterior y la interósea posterior. La interósea anterior es una rama que va al plano profundo del antebrazo y acompaña
al medio interóseo anterior, que recordemos que es rama del mediano. Entonces la arteria interósea anterior, rama de la interósea común, va por el plano profundo del compartimiento anterior, acompañando al medio interóseo anterior, que es rama del mediano. Y la otra rama es la cubital posterior. La interósea posterior, esta arteria interósea posterior se mete por encima de la membrana interósea, pasa al compartimiento posterior para distribuirse luego en ese compartimiento, en el compartimiento posterior. En ese curso, esta interósea posterior da una interósea recurrente, que también es, digamos, integrante del círculo arterial del codo, como todas las recurrentes. La recurrente interósea, que da la interósea posterior, va a anastomosarse con la colateral media, rama terminal de la arteria humeral profunda. La dorsal del carpo ya la habíamos visto, que es una comunicante con la radial y es la que va a formar el arco dorsal del carpo, de donde van a salir las interóseas, las arterias, interóseas dorsales de la mano, del carpo. La arteria palmar del carpo también anastomótica con una rama atáloga de la radial. Esta arteria anastomótica con el arco profundo es una rama inconstante. Y las ramas terminales de la cubital son la rama superficial, que es la que va a formar el arco palmar superficial de la mano, que eso lo van a ver ustedes en mano. Y la palmar profunda, que es la que formará el arco profundo y es la que se va a anastomosar con la arteria radial. Va a formar entonces el arco profundo, que sí es constante. El arco superficial es inconstante, porque depende de la existencia o no de la arteria palmar superficial de la radial. Esta es entonces la descripción general de estas arterias, la arteria radial y la arteria cubital, ramas terminales de la arteria humeral. Ya habíamos mencionado esto, la arteria humeral, su bifurcación. La arteria radial, aquí en este punto palpable entre el braquirradial y el flexor radial del carpo. La arteria cubital protegida por el flexor cubital del carpo. La formación del arco superficial. Tenemos lo mismo, la arteria interósea. La arteria recurrente cubital, aquí parece que en esta diapositiva se mostrarán las recurrentes saliendo aparte, pero la descripción clásica es un tronco común para ambas recurrentes. La recurrente radial, no se ve aquí la recurrente interósea, pero se ve la arteria interósea anterior. Bien, los siguientes son las venas. Esta descripción también es muy sencilla porque corresponde exactamente a la descripción hecha anteriormente, o sea, también tenemos, igual que lo que hemos visto en otros segmentos, que hay una circulación superficial y una circulación venosa profunda. La circulación venosa profunda es exactamente la misma distribución que la arterial, o sea, la que ya vimos, y en este punto, igual que en el brazo, corresponden 2 venas por arteria. Y lo que vemos en la diapositiva son las venas superficiales. Las venas superficiales del antebrazo son muy sencillas porque son la vena basílica del antebrazo y la vena cefálica del antebrazo. Simplemente son esas que se continúan como cefálica del brazo y basílica del brazo. Ocasionalmente existe una vena mediana del antebrazo que se bifurca en mediana basílica y mediana cefálica. Cuando no existe, porque es inconstante, entonces existe una mediana del codo que va de la cefálica a la basílica. Atraviesa el codo diagonalmente. Y lo que sí hay constantemente es una perforante, una comunicante. O sea, estas comunicantes, que pueden existir muchas en diversos puntos, comunican el sistema superficial, que es el que se muestra en la diapositiva, con el sistema venoso profundo. Ese es, entonces, en resumen, lo que tenemos en la circulación venosa del antebrazo. Bastante sencillo,
porque corresponde a la descripción hecha ya del brazo. Bien, eh, para terminar, vemos los nervios del antebrazo. Ya conocemos bastante de esto, entonces seguramente no nos va a tomar por sorpresa los datos que vemos. El nervio mediano, el nervio cubital, ambos ramos terminales del plexo braquial. Ya sabemos, por ejemplo, que el nervio mediano nace de raíces de una raíz medial y otra lateral, que son asimismo que son a su vez ramas de los fascículos medial y lateral del flexo braquial. El cubital, que es una rama terminal también del fascículo medial del globo braquial. Tenemos al nervio radial, ramo terminal del fascículo posterior. El el nervio musculocutáneo. Recordamos que es una rama terminal del globo braquial del fascículo lateral. Su rama terminal se llama antebraquial cutáneo lateral. Por lo tanto, es una sensitivo. El músculo cutáneo es mixto, pero el ramo antebraquial cutáneo lateral es su rama terminal y es sensitiva para la cara lateral del antebrazo. Este ya lo hemos visto varias veces. Y el otro nervio es el antebraquial cutáneo medial, también ramo terminal del fascículo medial del plejo braquial. Es sensitivo para la cara medial del antebrazo, pero ya habíamos visto que daba una rama también para el brazo, o sea, para la cara medial del brazo. Este es únicamente sensitivo. El radial da también el antebraquial cutáneo posterior, como lo vamos a ver más adelante. Ya hemos visto el músculo cutáneo, ramo terminal del fascículo lateral, inerva los músculos flexores del coracobraquial, el bíceps braquial, el braquial, y termina dando el antebraquial cutáneo lateral, que se divide en dos ramitas terminales para finalmente dar sensibilidad a la cara lateral del antebrazo. Entonces este es el nervio musculocutáneo, o antebraquial cutáneo, aquí está, no, este otro. Músculo cutáneo es el antebraquial cutáneo lateral. Y el antebraquial cutáneo medial, rama terminal del fascículo medial, da su ramito braquial para la piel de la cara medial del brazo y las dos ramas terminales destinadas al antebrazo, a la piel de la cara medial del antebrazo. Ese es el músculo antebraquial cutáneo medial, antebraquial cutáneo lateral, ramo del músculo cutáneo, antebraquial cutáneo medial, ramo directo del plejo braquial. Ok, el nervio mediano, ya lo hemos visto como naciendo de dos raíces de fascículos lateral y media de plejo braquial. Transcurría por el brazo sin mayores ramas, no daba sino acaso un ramo. En el brazo daba un ramo articular, pero no más. Ya en el antebrazo sí es importante, es muy importante en el antebrazo, da entonces ramos colaterales motores, da ramos colaterales sensitivos y finalmente da ramos terminales también en el antebrazo. Aquí en el antebrazo da un ramo articular para el codo. Em, Luego da ramos motores destinados a los músculos del compartimiento anterior. Entonces da el nervio superior del pronador redondo. Recordemos que el pronador redondo es un músculo que tiene dos fascículos. Un fascículo superficial que es humeral, que nace en el epicóndilo medial, y, y un fascículo profundo, que sea coronoideo, o sea, el cúbito. Entre los dos fascículos se mete el nervio mediano. Este nervio mediano entonces se introduce apenas sale el codo, se introduce por los dos fascículos, mejor por el intersticio, entre los dos fascículos del pronador redondo, y lo inerva, entonces da la rama
La rama superior, que está destinada al fascículo superficial del pronador, ramos destinados a todos los músculos epicondilios mediales. Entonces, en este punto inervará al músculo o flexor radial del carpo, al músculo palmar largo, al músculo flexor superficial de los dedos. O sea, estos músculos son todos epicondilios mediales. Em, Luego de pasar por los fascículos del pronador redondo, da el nervio interóseo anterior, donde da la inervación del fascículo profundo del pronador redondo y da el interóseo anterior. El nervio interóseo anterior ya sería un nervio exclusivamente motor, destinado a los músculos del plano profundo, o sea, el flexor largo del pulgar, el flexor de los dedos, flexor profundo de los dedos, y el pronador cuadrado, que serían los músculos que estarían inervados por el interóseo anterior, ramo del mediano. El medio mediano, después de dar el interóseo, transcurre distalmente y se coloca en la muñeca en un canal que está ubicado entre el músculo flexor radial del carpo y el palmar largo. Recordemos un detalle, es que el músculo palmar largo a veces no existe. O sea, el músculo palmar largo es un músculo inconstante. Entonces algunas personas no tendrán ese surco. Pero entonces el nervio mediano pasaría medialmente al tendón del músculo flexor radial del carpo. En todo caso, en ese punto, da un ramito cutáneo, un ramo sensitivo que se llama el ramo palmar, que está destinado a la palma de mano. Este ramito pasa superficial al retináculo flexor para inervar la piel que está en la palma de la mano. Entonces se llama el ramo palmar. Interesante este ramo que no pasa por el túnel del carpo, que eso es lo que hace el nervio mediano. Ya cuando termina este recorrido en el antebrazo, el nervio mediano pasa a la mano por el túnel carpiano, que es un túnel que está formado o limitado por los huesos del carpo atrás y por el retináculo flexor adelante. Entonces, eso se llama túnel del carpo y el nervio mediano pasa por ahí. En ese punto, ya cuando el nervio mediano está pasando por ese túnel carpiano, termina dividiéndose en lo que se llaman ramos terminales del nervio mediano. Estos nervios ya interesan más que todo es al estudio de la mano, entonces apenas lo vamos a mencionar, no vamos a describirlos en detalle. La rama tenariana, los ramos ditales, ramos de los espacios interóseos, etc., son ramos que ya corresponden a la descripción de la mano. Entonces no nos vamos a meter con esos nervios. Vamos a ver los nervios colaterales que se dan en el antebrazo. Ya vimos el nervio articular que está destinado al codo. Nervio del pronador redondo. Otro nervio para el pronador redondo porque tiene dos fascículos, el fascículo superficial del pronador y el fascículo profundo del pronador redondo. Habíamos mencionado también al flexor radial del carpo, lo inerva. El ramo para el palmar largo. El ramo para el flexor superficial de los dedos. Son músculos del compartimiento anterior del antebrazo inervados por el mediano. Luego vienen los nervios que están inervados por el interóseo anterior, que es rama mediano también, y son tres. El músculo flexor profundo de los dedos, de este músculo que ustedes ya conocen. Solamente podemos decir que este nervio interóseo anterior, ramo del mediano, inerva los fascículos que están destinados a los dedos índice y dedo medio. De manera que por lo general los fascículos destinados al dedo meñique y al dedo anular están inervados por el cubital. Entonces, el interóseo anterior inerva el flexor profundo en los fascículos que están destinados a los dedos índice y medio, dedos 2 y 3. Inerva el flexor largo del pulgar
Este sí es íntegramente inervado por el interrofio anterior y el músculo pronador cuadrado. Estos entonces son los que inerva el interóseo anterior. Ramo del meridiano. Esta es básicamente la distribución. Los otros músculos propios de la mano semi-intrínsecos, estos los van a ver ustedes cuando vean mano, abductor corto del pulgar, oponente, flexo corto, son de la eminencia tenar, y los lumbricales primero y segundo, pero estos son ya elementos que corresponden más a la descripción de la mano que a la descripción del antebrazo. Aquí lo que nos interesa es que básicamente el nervio mediano es muy importante para todos los flexores, así como para los músculos de la eminencia tenar en la mano, donde es un motor muy importante para los flexores y pronadores, y en el caso del pulgar para los flexores, para los músculos que están en la eminencia tenar. Y otra cosa importante es que es también muy importante para la sensibilidad de la mano. Eso ya lo vamos a ver en mano más profundamente. Pero entonces es importantísimo para los flexores extrínsecos, flexores de la muñeca y flexores de los dedos, y para la sensibilidad de la palma de la mano. Y los pronadores, claro. En esta diapositiva podemos ver la fosa cubital, en donde se ha abierto el surco bicipital medial. Vemos la arteria humeral con su bifurcación y el nervio mediano, que generalmente está por delante de la arteria en este punto, y empieza a distribuirse con los ramos musculares para el pronador redondo, dos nervios para el fascículo superficial profundo, para los músculos epicondiliar mediales, etc. Continúa para terminar en el túnel carpiano, en el intersticio entre el flexor radial del carpo y el palmar largo que se cortó acá. Y el nervio interóseo no se aprecia en esta diapositiva, pero el interóseo anterior inervará dos músculos del plano profundo. Esto es lo que se ve entonces acá en esta diapositiva del nervio mediano, y vemos también la arteria cubital y el nervio cubital. El nervio mediano se origina por las raíces medial y lateral de los fascículos medial y lateral del pleobraquial, transcurre por el brazo sin dar ramas, luego da las ramas que ya dijimos en el antebrazo, ramas motoras, da el nervio palmar, es este ramito aquí, que es sensitivo para la parte media de la palma, y finalmente las ramas terminales que se distribuyen en los dedos y a la sensibilidad entonces de los dedos, básicamente. Entonces es muy importante para la sensibilidad palmar de los tres primeros dedos. Gracias al mediano podemos reconocer los objetos cuando los tocamos. Entonces uno cuando mete la mano en un bolso, en el bolsillo, y puede identificar los elementos que toca ahí, pues es gracias a la sensibilidad que da el mediano. Por eso dicen que el nervio mediano son los ojos de la mano, porque nos permite reconocer objetos que tocamos sin mirarlos. Esta es entonces la distribución del nervio mediano, importante para los flexores extrínsecos de la mano y para los pronadores. El siguiente nervio del antebrazo es el cubital, nervio ulnar. Este nervio también lo habíamos visto naciendo en el plego braquial en el fascículo medial, transcurría por el antebrazo sin dar ramas, y finalmente en el antebrazo da ramos colaterales y ramos terminales. Los ramos colaterales están destinados entonces también a la articulación del codo, como en el caso del mediano, ramo articular. Ramos musculares en el antebrazo, que son solamente para el flexor profundo de los dedos y el flexor cubital del carpo. Un ramo vascular para la arteria cubital y el ramo dorsal, que es un ramo sensitivo, como vamos a ver, para el dorso de la mano. Y los ramos terminales son simplemente el superficial y el profundo, que son ramos ya
¿Qué vamos a ver en la mano con mayor detalle? Los ramos musculares que dan el antebrazo están destinados al flexor cubital del carpo, que está íntegramente inervado por el cubital, y el destinado a los fascículos para el meñique y el anular del flexor profundo de los dedos. Recordemos que el flexor profundo estaba inervado por dos nervios, el mediano, en lo que hace a los fascículos para los dedos índice y medio, y el cubital para los dedos anular y meñique. En cuanto al flexor profundo de los dedos, bueno, ya en la mano inervará otros músculos de otras ramas que corresponden a la descripción ya de la mano. De aquí podemos resumir que la inervación cubital de la mano es muy importante, mucho más importante que la inervación del mediano. Entonces el nervio cubital es un motor muy importante para la mano y, y muy poco importante en cambio para el antebrazo. Y la sensibilidad del cubital pues es más que todo para la parte cubital, o sea, los dos últimos dedos, y para el dorso. Para la parte también cubital del dorso de la mano, por intermedio de este nervio cutáneo dorsal. Esta es entonces la distribución del nervio cubital. Aquí vemos, esto es tomado desde atrás, este es el epicóndilo medial. Aquí tenemos el flexor cubital del carpo, que se ha cortado para permitir ver el nervio cubital. En este punto, el nervio cubital es muy vulnerable. Todos hemos tenido la sensación del el corrientazo cuando golpeamos con el codo algo de manera inapropiada, entonces el nervio se irrita con ese trauma y produce una sensación muy desagradable de corrientazo que se conoce clínicamente como signo de Timmel. Entonces este es el nervio y aquí están las ramas musculares destinadas a los músculos, el flexor cubital del carpo y el flexor profundo de los dedos. También da un rabito articular. Esta es la distribución del cubital. Antes de pasar, el nervio cubital en este punto está o pasa por por un estrecho osteofibroso que forma el epicóndilo y también las inserciones del músculo flexor cubital del carpo. Este músculo flexor cubital del carpo tiene una cabeza cubital y una cabeza humeral. Entre las dos hay un arco fibroso que fue lo que se cortó en esta diapositiva. Entonces, ese arco fibroso del músculo flexor cubital eventualmente también puede comprimir al nervio, produciendo un daño en nervio, un síndrome de compresión que llaman. Bien, verá, ¿cómo es esa presión de la compresión del nervio? Sí, me perdí. Los nervios, sino aquí, como por ejemplo, a ver, nosotros hemos mencionado tres situaciones muy, muy características. Hemos dicho, por ejemplo, el ramo profundo del radial pasa por entre los dos fascículos del supinador, fascículo superficial y profundo. Entonces, esa es una situación. Otra situación, el nervio mediano pasa entre los dos fascículos del pronador redondo, su fascículo humeral y el fascículo cubital. Entonces, esa es otra situación. Aquí tenemos una tercera. El nervio cubital pasa entre los dos fascículos del flexor cubital, o sea, el fascículo humeral, que es epicóndilo, y el fascículo cubital. Siempre ocurren estas situaciones, o sea, cuando, por ejemplo, el ramo profundo del radial se mete entre el supinador, cuando el mediano se mete entre el pronador redondo, cuando el cubital se mete entre el flexor cubital del carpo, siempre ocurre que el nervio queda vulnerable. ¿Vulnerable a qué? Vulnerable a que, por ejemplo, el músculo se hipertrofie. Vulnerable a, bueno, en este caso, en solo hecho de estar superficial lo hace vulnerable. En el caso del mediano, también cuando se hipertrofia el pronador redondo, lo comprime, lo puede comprimir, entonces también produce un síndrome de compresión. Cuando el músculo supinador se hipertrofia,
puede comprimir el ramo profundo del radial. Entonces ahí tenemos tres posibilidades de lesión, tanto del radial, su ramo profundo, como del mediano por el pronador y el cubital por el músculo flexor cubital. Cualquiera de esas tres situaciones puede comprimir a cualquiera de los tres nervios, produciendo lo que se conoce como síndrome de compresión nerviosa. O sea, produciría un déficit motor y sensitivo para el caso de nervio mixto. En el caso de los interóseos serían síndromes mecamente motores, pero son lesiones de los nervios que se pueden producir por compresión, bien sea por hipertrofia del músculo o por trauma repetitivo, etcétera, etcétera. Si está contestada la pregunta, y de muchísimas gracias. Bien, el nervio cubital tenemos su origen en el plejo braquial, su trayecto braquial, el paso por detrás del epicóndilo, luego sus ramitos musculares en el antebrazo, que solo son dos, flexor profundo de los dedos, flexor cubital del carpo, da el ramo dorsal, ramo cutáneo dorsal, y finalmente sus dos ramos terminales de tramo profundo y en ramo superficial, y su distribución en la sensibilidad de la mano. Vemos que no es tan importante en la sensibilidad manual como el mediano que está acá, pero sí muy importante porque inerva la mayoría de los músculos desde la parte motriz del cubital es muy notoria. Esto es lo que tenemos entonces en distribución del nervio cubital. Finalmente el nervio radial ya lo conocemos muy bien porque lo vimos nacer en el globo braquial como ramo terminal del fascículo posterior. Luego lo vimos atravesar el brazo por el canal de torsión, vimos cómo se distribuía por varios músculos, daba inervación al tríceps braquial, también inervación al lancóneo, esa inervación la daba en el brazo. Lo vimos dar ramos sensitivos en el brazo también, braquial cutáneo posterior, y también en el brazo daba el nervio antebraquial cutáneo posterior y el braquial cutáneo lateral inferior. También en el brazo, el nervio radial daba los ramos del braquirradial y daba los ramos, el ramo del extensor radial largo. Ahora, en el antebrazo, vemos que se divide en el codo en dos ramos terminales. El nervio radial termina dividiéndose en un ramo superficial que es únicamente sensitivo y un ramo profundo que es motor. Ya sabemos lo que hace el nervio superficial. El ramo superficial del radial transcurre profundo al brachiorradial para terminar en la mano, para dar sensibilidad al dorso de la mano. Y el ramo profundo, que es motor, se mete entre los dos fascículos del supinador, inerva al supinador, inerva al extensor radial corto, y finalmente ya cuando sale del supinador, como interóseo posterior, inervará a los músculos del plano posterior, o perdón, del compartimiento posterior del antebrazo. Esos ramitos del superficial son simplemente la división que tiene ese ramo para inervar el dorso de la mano. El ramo profundo da el nervio del extensor radial corto, da el nervio del supinador, da ramos posteriores destinados a los músculos superficiales del compartimiento posterior y ramos anteriores destinados a los músculos profundos del compartimiento posterior. No hagamos tanto caso de esos nervios sensitivos, son destinados a la sensibilidad del dorso de la mano. Repasamos los ramos posteriores o los ramos del interóseo posterior para el extensor de los dedos. El interóseo posterior inerva el extensor propio del meñique e inerva el extensor cubital del carpo. Entonces el ramo profundo da ramos para el extensor radial corto, para el supinador, y luego ya como interóseo posterior inerva el extensor de los dedos, el extensor propio del meñique y el extensor cubital del carpo. Fíjense que el único que falta aquí es el anconio, pero el anconio lo inervaba el radial ya desde antes porque el ramo del anconio es el mismo para él.
para la cabeza mediante el tríceps. Entonces, aquí tenemos los otros tres. Y logramos anteriores son para los músculos profundos, o sea, el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar. Aprendámoslo en este orden, así, abductor largo, luego extensor corto, luego extensor largo del pulgar y finalmente extensor del índice. Si nos aprendemos este orden, nos aprendemos fácilmente las inserciones que son de proximal a distal. El más distal, el extensor propio, el más proximal, el abductor largo. Listo, entonces, que esa es la distribución que tiene el nervio radial. Tenemos el nervio radial en el surco bicipital lateral, se bifurca en su rama superficial, que está destinada a la mano. Este ramo es únicamente cutáneo, sensitivo, y el ramo profundo, que es únicamente motor. El ramo superficial va profundo al braquiorradial para terminar en la mano, en el dorso, y el ramo profundo, que es motor, inerva al supinador y al extensor radial corto, y finalmente termina convirtiéndose en interóseo posterior para inervar a todos los músculos del compartimiento posterior excepto al anconio, que recibe inervación del nervio del tríceps. Esa es la distribución de radial, y aquí lo tenemos en esquema. Fascículo posterior, ramo axilar, nervio axilar y nervio radial. Y en el antebrazo su bifurcación, el ramo superficial, que es cutáneo, ahora el dorso de la mano, y el ramo profundo destinado a los músculos posteriores del antebrazo, posteriores y los músculos que reciben inervación directamente radial antes de la bifurcación, el raquirradial, el extensor radial largo, el extensor radial corto y el supinador. Aunque estos dos ramos se le atribuyen a la rama profunda. Y aquí tenemos el diagrama de la inervación cutánea del nervio axilar y nervio radial, antebraquial cutáneo posterior, braquial cutáneo posterior, braquial cutáneo lateral inferior, antebraquial cutáneo posterior y ramo superficial. Esto es la distribución entonces del nervio radial. Y con esto ya creo que hemos terminado la descripción general del antebrazo, su cara lateral, músculos del plano del compartimiento posterior, angiología, o sea, vasos, y neurología del antebrazo.